entremos un poquito en materia. Hoy vamos a escribirnos en primer lugar de nuevo al título de la clase, pero a partir de ahí vamos a ir jalando ese cordero a ver a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces es muy probable, como yo les dije, estos son una especie de premisas, pero yo creo que en las 4 clases un poco todo lo que hablemos se va a mezclar y una cosa de una va a saltar para la otra, porque en realidad estas divisiones se hacen por un tema formal, pero en la práctica no tienen ningún sentido, ¿no? Estamos hablando de un tema en general, que es la escritura, que es la crónica, que es la palabra, y lo que hay que decir de eso, luego separarlo crea como unos estancos del saber ahí que realmente son como arbitrarios. Pero bueno, dejando de lado todo eso, vayamos al tema de ya un poco más práctico, porque ayer me parece que hablamos de dónde se sitúa el cronista y más bien como de un ejercicio de introspección y de conciencia del periodista, de cómo se convierte en cronista, de qué significa convertirse en cronista y de cómo antes de merecer la historia, el testimonio del otro y antes de estar capacitado para contar lo que otros tienen que decir con todo lo que eso implica, el lugar que ocupamos nosotros y cómo hay que hacer eh, un ejercicio muy consciente que implica unos valores éticos muy potentes que son también valores estéticos para merecer entonces poder ejercer este oficio, ¿no? Que no es un oficio ligero, contrario a lo que se hace, a lo que suele parecer todo el tiempo. Cuando se hace es un oficio bastante denso. Cuando digo denso lo digo con mucha propiedad de la palabra, porque es un oficio espeso, digo que todo el tiempo está cruzado por preguntas sobre la moral, sobre la ética, que no tienen una respuesta fácil y muchas veces ni siquiera tienen una respuesta. A mí me gusta mucho por lo provocativa que es y porque francamente nunca he podido dejar de sentir que al menos en un punto de la reportería que he hecho siempre tiene razón. La frase de Janet Malcolm, que a mucha gente le molesta, con la que inicia el libro El asesino y el periodista, donde dice que eh, cualquier periodista que no sea lo suficientemente estúpido o lo suficientemente cínico se da cuenta de que lo que hace es moralmente reprobable. Y ese tipo de castigo, primero, me parece como muy importante a la hora de reportear, ¿no? Y a la hora de acercarse a la vida de los otros, porque siempre hay ahí, se van a crear algunos momentos en los que Dios, si uno reportea profundamente, va a llegar un punto en que uno se va a situar en una posición moral muy incómoda, porque uno está escarbando en determinadas experiencias, de determinada manera, que es muy difícil justificarlas éticamente en el momento, es muy difícil que alguien no se moleste. Yo les voy a poner un ejemplo muy breve y ahí estoy entrando en el terreno de la reportería, de qué quiero decir con esto. Yo, quizás el último reportaje que hice así a fondo fue hace más de un año ya. En La Habana, de un derrumbe que hubo de un balcón que mató a 3 niñas que venían pasando por ahí en ese momento. Y cuando yo estaba haciendo la reportería, eh, tenía planificado estar mucho más tiempo en el terreno del que estuve. Estuve unos 4 días, 5 quizás. Tenía pensado estar más. Y la propia reportería me marcó el final de la investigación y me lo marcó muy claramente, porque yo, bueno, empecé a entrevistar a testigos del siniestro, a la gente que recogió esos cadáveres, a los vecinos, empecé a mapear un poco el luto del barrio por esa tragedia. Estoy hablando de unas niñas que se murieron, tenían entre 10 y 11 años cada una de ellas. Y llego finalmente, como la reportería esa fue casi como un recorrido en la ruta del dolor, ¿no? De venir desde el lugar del hecho, de los testigos, la gente que los recoge, hasta ir acercándose más y más y más a la familia. Entonces, como en la tarde, noche del tercer o cuarto día de reportería, no recuerdo ahora cuántos fueron, finalmente accedo a una de las casas donde vivía una de estas chicas. Y cuando llego, estoy entrevistando, es una situación sumamente incómoda y en ese sentido, en ese punto, la verdad que yo no le encuentro justificación más que la de contar la historia, que es algo que los personajes ni siquiera tienen por qué agradecer en ese punto,
francamente lo creo, donde estaba entrevistando a la abuela, estaba entrevistando a un primo, a la tía, estaba fotografiando el altar que habían hecho improvisado en la casa para un poco perpetuar el luto o tratar de que no se fuera de todo el cuerpo de esa niña. Y cuando estoy ahí reporteando, entra como una tromba la madre de la muchacha y me insultó, casi me golpea, me dijo que saliera de allí y que me fuera a buscar con mi mierda a otra parte a preguntar a otro lugar. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón, no hay nada que contestar a eso. Y pasando eso, me di cuenta que la reportería se había terminado, porque había alcanzado, después de un evento como ese, y ahí entra un conflicto ético muy importante, probablemente había un par de voces del barrio que yo todavía quería incluir en el texto, pero fíjense cómo cuestiones que no son cuestiones narrativas pueden marcarte la historia y la investigación de un hecho. Cómo uno sigue preguntando cosas en ese barrio después que la madre, que es la que tiene la justificación del dolor más fuerte, te expulsa. No me está expulsando solo de su casa, creo que me está expulsando de la historia, ¿no? Me parece que se cruzan ahí una línea que no hay que cruzar. Si yo hubiera seguido en los alrededores de esa casa buscando información, preguntando cosas que básicamente seguramente ya había encontrado. Pero eso me parece un ejemplo muy, muy gráfico. Yo, francamente, en cada reportería aprendo, en cada reportería, eh, no solo aprendo porque sino yo, la reportería a mí me parece que más que el tema de métodos, se trata de intuiciones, sobre todo. La reportería se trata de intuiciones. Creo que cuando uno tiene métodos, está demasiado rígido para intentar entender de qué modo se está expresando el otro, cómo te está contando el otro, qué tipo de historia estás contando, porque no es lo mismo naturalmente contar una tragedia que contar un hecho más insulso, digamos. Hay muchos registros de la realidad y cada uno, cada uno de esos lleva como herramientas distintas, ¿no? Pero en este caso, a mí me parece siempre, desde que lo he podido contar, lo pongo como ejemplo, porque me parece fundamental entender cómo la reportería y la historia está en los hechos. Y esto es algo que yo aprendí con el tiempo, pero es algo que tampoco me enseñaron. Es decir, yo las primeras veces que intenté hacer crónica, y que las hice, creo, mal que bien, eh, traía de antemano, estaba muy tupido por las lecturas de crónicas que había hecho, cero o muy poca experiencia reporteando, y traía como algunos esquemas de cómo contar. Traía más o menos, lo que estaba buscando era alguna especie de declaraciones para poner en ese esquema que ya yo tenía pensado. O bien hay otro ejercicio que no es el de trazar la forma de la crónica de manera anterior, sino hacerlo después de la reportería. Después que tienes todo ese material, entonces ponerte a pensar cómo lo organizas. Eso es importante, ponerte a pensar cómo lo organizas, pero es fundamental el ejercicio. Hay que hacer un ejercicio de doble vía cuando uno está reporteando. Por una parte uno está investigando los hechos y por la otra parte uno está encontrando ya, tiene que ir encontrando inevitablemente cuáles son los sitios principales por los que esa narración va a arrancar, va a desarrollarse y va a terminar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, y creo que es un resultado de cierta destreza, a mí me pasa que suelo detectar en momentos decir, estoy reporteando y cuando menos lo espero decir, aquí está el inicio, este es el inicio, por aquí hay que empezar. O aquí cierro, este es el final. En este caso que lo estoy diciendo de esta madre que me expulsó de su casa, me parecía obvio que había que cerrar ahí, ¿no? Porque después yo lo que tracé, esa crónica, por ejemplo, aunque no, y esto es importante también, porque, y ahí voy al tema de la reportería, pero sobre todo a la arquitectura del texto, tiene que tener un hilo narrativo que no tiene que ser evidente, pero tiene que trazar algún tipo de recorrido. Siempre hay un arco, no tiene que ser el arco clásico aristotélico, preferiblemente si no es ese, pero siempre tiene que haber un arco en la crónica. Este texto, por ejemplo, como les decía, fue una ruta a través del dolor, una ruta en la que yo fui, eso no se manifiesta nunca, el texto no lo dice,
más bien lo muestra, más bien es una estructura interior, pero es un recorrido de la muerte de esas muchachas y si uno lo lee en esa clave, no tiene por qué leerlo tampoco, pero yo creo que todas esas cifras ocultas siempre inciden en el lector, consciente o inconscientemente. Si uno lo lee, se da cuenta que es un acercamiento cada vez más al núcleo del espanto, de la tragedia y del silencio. Porque lo que pasa al final en ese texto es que la madre ni siquiera dice palabras, sino que me expulsa básicamente con alaridos. Entonces, en ese punto de la crónica, se anula el lenguaje. Porque si uno llega a tocar el punto extremo del dolor, no hay palabras para eso. Yo creo que hay un poema de Enrique Lin muy importante que lo dice. Yo sé, si tengo algún tiempo aquí se los voy a buscar, pero un poema hermosísimo sobre el dolor y habla de eso, donde dice que no hay palabras en la zona muda o algo así. Eso fue ese ejemplo específico, pero sacando de ahí como la estructura detrás de esta anécdota puntual, me parece que me ha pasado cuando lo miro incluso en retrospectiva en cada uno de los reportajes que he hecho. Eso es importante por lo siguiente, hay siempre, si se fijan también, dos registros de realidad cuando uno va a reportear. Uno es los hechos que uno está investigando y otro es los hechos que se generan en la investigación. Entonces, algo importante, lo primero es, nunca la historia es la historia de la reportería. Creo que eso más o menos acá todo el mundo debe saberlo. Es un error elemental que se suele cometer cuando uno está empezando a hacer periodismo, que uno empieza a contar la historia desde sí mismo, o sea, desde que uno entra a reportear y empiezas por donde empiezas a reportear. Nunca pasa eso. El tiempo de la investigación nunca es el tiempo de la historia. Por otra parte, el tiempo de los hechos sucedidos nunca es el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es una combinación entre los hechos que sucedieron y la investigación de esos hechos y la recreación de esos hechos y la traducción de esos hechos a palabras. En esa combinación es donde se trenza esa fina, que es lo que a mí me seduce sobre todo de la crónica, ¿no? Esa fina estructura de distintas capas temporales incidiendo en un relato que va y se mueve todo el tiempo entre distintas líneas de tiempo, ¿no? Entre presente, entre pasado, proyecta cosas, busca antecedentes, y eso es como muy importante. Eh, hay algún, vayamos antes de seguir por acá, porque la forma, la estructura me interesa muchísimo, es quizás a lo que más le presto atención, porque me parece que ahí se decide la potencia narrativa de un texto, se decide en cómo se organizan los hechos, más que en otra cosa. Si se fijan, el lenguaje de la narración lineal es el lenguaje básicamente hoy de la publicidad, de la política y del entretenimiento. Entonces, casi un imperativo la renuncia desde el arte a contar desde ese sitio. Para no ir más lejos, el ejemplo idóneo, el ejemplo así absoluto, que es casi caricaturesco de lo que le estoy diciendo, es Netflix. No, yo no puedo pasar básicamente de casi las cosas que veo en Netflix, las escasas que puedo ver, creo que ni le pertenecen a ellos, pero no hay un programa, un documental que Netflix produzca que no tenga exactamente la misma estructura, si se fijan. Uno está viendo lo mismo, unos personajes como de cartón piedra, y sigue exactamente como un mismo recorrido lineal, con el mismo tipo de historia, con los mismos puntos de giro. Entonces es muy importante romper la estructura del tiempo político, porque esa es la estructura del tiempo narrativo, porque esa es la estructura del poder, es la estructura en la que están organizados los hechos y se establecen otras jerarquías. Por eso la forma es sumamente importante, ¿no? El lenguaje, yo les podría recomendar lo siguiente. Yo tengo para hablar de algunas cosas prácticas, ¿no? Los conflictos que yo tengo con la crónica en español que se hace hoy pasan en grandísima medida, en primer lugar, por el uso del lenguaje. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros venimos de una escuela donde hay una sublimación, desde mi punto de vista, como toda sublimación desmesurada del nuevo periodismo norteamericano. No, con esto no estoy rechazando
que hay que leerlos, hay que leer incluso lo que no nos gusta, lo que luego nos va a parecer conservador, no, nos va a parecer para saber desecharlo. Y yo leí mucho nuevo periodismo norteamericano. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay un tipo de lenguaje que se articula ahí, que es el de la traducción de esos textos y genera unos ritmos como muy impostados en la lengua, que pasa de no leer, me parece a mí sobre todo, o a menos que no estén manifiestamente recomendados como suelen estar estos periodistas más o menos rockstar, como ayer mencionaba algunos, ¿no? Como Aitalez, como Tom Wolfe, o incluso como Capote, que me gusta más, o John Hershey y Hiroshima, que a mí me parece como el texto más logrado de toda esa etapa, y que es un texto excelente, sobre todo por sus fundamentos, pero también creo que nosotros podemos como pasar de ahí. Cuando digo pasar de ahí, digo que esas cosas hay que alimentarlas con otras lecturas y con otras sensibilidades que son mucho más, están en el sustrato de la lengua que nosotros hablamos y de la lengua que escuchamos de manera mucho más orgánica. Lo que pasa con muchas de esas crónicas es que hay como una traducción lineal de esos fundamentos gringos de los 60, de un tipo de lenguaje que en el inglés se potencia mucho, se celebra mucho, que es el lenguaje que en su forma última termina produciendo Hemingway o termina produciendo Carver, que es ese lenguaje seco, de sobreentendidos, donde no se explica mucho, y eso produce como de siempre determinada retórica, ¿no? Y está bien entenderlo hasta cierto punto y está bien leerlo, pero yo creo que parte de lo que pasa en la lengua es que no hay una lectura de los cronistas que están inscritos dentro del lenguaje que usamos, como les digo. Para esto, a mí me parece, por ejemplo, que es fundamental leer, seguro, hay muchos más, pero dos cronistas de Indias, uno es el Inca Garcilaso y los comentarios reales, y otro es Bernal Díaz del Castillo, Historia de la conquista de la Nueva España. En Bernal Díaz del Castillo, historia, lo van a leer y se van a dar cuenta que son textos divertidísimos. Historia de la conquista de la Nueva España es un texto más breve, los comentarios reales son bastante más extensos, pero los va a seducir muchísimo. Yo recomiendo que empiecen por Historia de la conquista de la Nueva España, que seguramente muchos lo han leído acá, no sé si todos, me encantaría que sí, sino que lo hagan, porque es un texto que al mismo tiempo da las claves, como es un texto fundacional, da las claves de cómo ir justificando éticamente un cuento que no hay por qué creer. O sea, cómo la crónica se justifica a sí misma como género que irrumpe dentro de un lenguaje. Todavía ni se reconoce como tal, pero es muy, a mí me parece muy estimulante eso, porque todo el tiempo hay una metacrónica donde Bernal Díaz del Castillo está justificando la veracidad de lo que cuenta, porque lo que, como sabemos, lo que pasa en la conquista es que todos estos sucesos se llenaron de textos apócrifos, de textos falsos, de exageraciones, de mentiras. Y yo creo que de Bernal Díaz del Castillo, aún una de las grandes virtudes que tiene y de los que te das cuenta cuando yo lo leo, independientemente de que él lo diga, por qué le creo, es porque no está contado desde el lugar del poder, no está contado desde el lugar del conquistador, aún siendo él un soldado español. Eso es sumamente importante. Ahí está la justificación ética de la crónica, donde se para Bernal Díaz del Castillo, aún perteneciendo al bando que parece que no debe o que nos va a contar de su perspectiva, ¿no? Pero es muy evidente dónde está. No voy a decir que su sensibilidad, no leemos esto en términos binarios, no, que está con los oprimidos, no es eso lo que se está contando. Es alguien que está mirando, que tiene curiosidad por el otro, está desarrollando la mirada. Y lo que está viendo son seres humanos, naturalmente, y está contando todo eso desde ahí. Está contando también su miedo, pero en fin, él da muchas otras claves también que a mí me parecen interesantísimas. Y los comentarios reales, porque a mí me parece sobre todo muy potente en términos descriptivos. Hay un paseo por la lengua que sigue siendo hoy muy vivo. Hay un regodeo en el idioma que a mí particularmente me gusta cuando se hace, me gusta cuando se hace bien naturalmente. Y se hace bien teniendo otros ciertos fundamentos como muy instaurados, porque podemos correr el riesgo de que desarrollar gestos retóricos con un fin en sí mismo
Yo estaba dando unas clases antes de este taller de la revista Late y ponía un ejemplo de un texto de Juan José Millás, un perfil que le hizo, que es un buen escritor, un perfil que le hizo a José Mujica. Y el primer párrafo era, siempre lo recuerdo, el ejemplo, porque es muy gráfico para lo que digo, el ejemplo perfecto de cómo embelezarse con las propias virtudes de mí y las propias dominios de la técnica que yo tengo y no decir nada, no decir nada, no saber nada, un texto que a la primera te expulsa hacia afuera, ¿no? Y estamos hablando de alguien que se entiende con las palabras, ¿no? Pero que le equivoca completamente cuál es la relación con ella y cuál es la relación con los hechos. Esto pasa probablemente porque Millán no es un reportero, pero es muy evidente eso ahí, ¿no? Yo les voy a leer un poema de Joaquín Januzzi, que siempre lo leo porque me parece fundamental. Es una declaración de principios que sirve muchísimo para el periodista, pero una declaración de principios que verán no rechaza el elemento poético, porque normalmente en el periodismo, cuando dicen hay que ser preciso, hay que decir lo que es, no se puede, no puede haber ningún tipo de exceso. Ahí hay una mutilación del lenguaje como ampliamente acertada y justificada. Y uno dice, ¿en nombre de qué? Entonces le oponen cualquier tipo de floritura, de gambeta, pero eso tampoco es el elemento poético del lenguaje. Este poema creo que se los puede ilustrar muy bien, ahora se los leo, pero para terminar entonces con estas recomendaciones de cómo meterse en los meandros de la lengua y cómo entender el español como un cuerpo de sucesivas capas políticas e históricas, como es todo idioma, y meterse en todos esos pliegues que no son evidentes, pero que están detrás de cada palabra. Hay que entender que las palabras tienen sustratos, son como, tienen una cuestión casi geológica, hay como capas, como piedras, y en cada una de estas que usamos hay todo un recorrido etimológico, lingüístico, histórico, político y social detrás. Y es muy importante a la hora de escribir crónica en lengua española, entender el idioma, básicamente, más que entender ciertas crónicas de ciertos cronistas. Esto es muy importante porque la materia principal es la lengua en cualquier caso. Entonces, la otra persona que les recomiendo es José Martí. Son las escenas norteamericanas de José Martí. Se van a encontrar con un uso del idioma extraño, un uso del idioma complicado en el sentido de que a veces no se sabe ni siquiera para dónde está yendo Martí, un uso del idioma que nos puede confundir. Naturalmente ahí está la influencia de ese modernismo incipiente del cual él es uno de sus gestores principales y se ve el tanteo en una zona en que la lengua no se ha metido todavía, al menos no se ha metido todavía de este lado del Atlántico y se nos va a hacer raro, se nos va a hacer extraño. Y lo que digo cuando leemos estas cosas no es que escribamos así, nadie puede escribir así hoy, no tiene ningún sentido escribir así, pero sí se va a entender muchísimo mejor cuál es la materia que tenemos en la mano para trabajar. Por eso es importante y a mí me parece que mucha de la crónica que se hace en Latinoamérica es una crónica que le debe mucho más a las traducciones de anagrama de los cronistas de otras lenguas que propiamente a los cronistas y a la tradición del español trabajando en la no ficción, ¿no? Entonces es muy importante tener eso. Yo creo que leer eso puede cambiarnos muchísimo como ciertas perspectivas, porque además para escribir distinto hay que leer distinto, chiques. Esto es fundamental. Para escribir distinto hay que leer distinto y hay que meterse por otros lugares y ver qué se roba de ahí. Y mientras en más lugares uno se meta y mientras más robe de lugares distintos, menos distinguible va a ser la acción de robo. Porque escribir es robar. Estemos claros en esto. Escribir es robar. Uno solo escribe y alcanza un estilo cuando uno se ha convertido en un ladrón irrastreable, cuando uno ha logrado desubicar las referencias de sus fechorías y eso crea entonces un lugar nuevo de entrada a la lengua y al placer de la lectura. Es por eso que hay que leer siempre cruzado y lo que yo les digo no es que no se lea lo que nos dan, no se lea lo que nos dan, pero tenemos que saber que lo que nos dan, que lo primero que nos llega, siempre forma parte de un canon. Y un canon es siempre una organización arbitraria y una jerarquía arbitraria de determinado orden estético o político, el que sea, ¿no? Y tenemos que tener eso bien consciente, no para no leerlo naturalmente, ¿no? Pero sí para saber que
cómo minar esa estructura en la que se nos enseña, en la que empezamos a pensar. Algunos de ustedes se darán cuenta también que el verdadero momento en que uno empieza a aprender es cuando uno empieza a desaprender. Porque, contrario a lo que se cree, uno nace viejo. Y cuando uno va creciendo, tiene una cantidad de cosas echadas encima, de convenciones, de distintas instituciones disciplinares, desde la familia hasta la escuela, hasta la sociedad. Y hay un momento que es muy saludable cuando nos sucede, en que uno es casi como de asombro y epifánico y de asusta. Ese momento asusta porque es un momento en el que te vas a quedar sin suelo, en el que uno dice, carajo, esto no es por aquí. Todo esto que me están diciendo tengo que quitármelo de encima. Yo era un niño que a los 13 o 14 años podía hacer chistes de gays o podía hacer un chiste de negro a mis amigos. Yo soy de un pueblo muy negro y hacer un chiste a mis amigos y ellos se reían porque ninguno de los dos sabíamos que eso era racismo y él se sentía muy mal con el chiste, pero no podía probablemente reprochármelo porque creía que ahí no había nada. Entonces, todas esas cosas encima de nosotros con esa edad, imagínate si no estamos ya como muy viejos, muy ancianos. Además, siempre estamos dentro de una estructura que es bastante, sí, muy anquilosada, ¿no? Una estructura patriarcal. En fin, sigamos. Yo creo que esto más o menos está claro. Les leo el poema de Januzzi para que vean qué cosa más exquisita, más breve y muy importante, porque me parece que no se olvida, me parece que no se olvida y me parece que está bien tenerlo como especie de referencia en medio de ese mar siempre proceloso que es la realidad, ¿no? Déjenme, aquí está, dice, usted, fíjense, bueno, se los leo primero. Usted, al despertarse esta mañana, vio cosas aquí y allá, objetos, por ejemplo. Sobre su mesa de luz, digamos que vio una lámpara, una radio portátil, una taza azul. Vio cada cosa solitaria y vio su conjunto. Todo eso ya tenía nombre. Lo hubiera escrito así. Necesitaba otro lenguaje, otra mano, otro par de ojos, otra flauta. No agregue, no distorsione, no cambie la música del lugar. Poesía es lo que se está viendo. Ahí, Januzzi, primero me parece un gesto hermoso. El poema empieza cuando alguien se despierta, un poco el nacimiento del mundo. Y el poema es un recorrido para una herramienta fundamental, para mí la herramienta fundamental del cronista y en general la herramienta fundamental de la escritura, aun cuando si lo que estoy haciendo es ficción, que es la mirada. La mirada es ver con conciencia. Eso es muy importante. La mirada es ver con conciencia y la mirada es algo que no solo está en el ojo. La mirada es algo que naturalmente en la crónica es muy importante naturalmente escuchar, pero hay que hacerle mucho caso a otros sentidos, hay que hacerle mucho caso a la emoción, hay que hacerle mucho caso a la piel y a los otros sentidos de los demás también, ¿no? Entonces, generar una mirada significa generar un concepto y esto es muy importante, me parece a mí, porque si no uno lo que hace es, y volvemos un poco al punto de ayer, a producir textos desconectados unos de otros. Normalmente para sobrevivir en un oficio tan precario como este y en un continente tan desigual como el que vivimos, estamos condenados muchas veces a trabajar y colaborar con muy distintos medios y eso genera una desestructuración del discurso propio solo si uno no es consciente. Si uno cree, a mí por ejemplo me pasó, yo tengo un libro de textos de crónica que se llama La Tribu, que es un libro que para hacerlo, si te va medianamente bien, hay una frase de un amigo que lo dice muy bien, que dice, el segundo libro se sustenta con el primero, el tercero con el segundo, pero ¿quién sustenta el primero? Entonces ese libro, para yo escribirlo, tuve que venderle cada una de esas historias a medios de prensa muy distintos, que me
garantizaran los viáticos y el dinero para poder viajar, para poder reportear, porque no es un libro que hago solo dentro de Cuba, es un libro que también se mueve por Centroamérica y en México, aunque son historias de cubanos básicamente. Y había registros muy distintos, porque hubo textos que fueron para BBC, textos para Al Jazeera, textos para Univisión, textos para El Malpensante. ¿Y qué pasaba ahí? Que yo lo que hacía era, le entregaba algunos de estos medios el trabajo que ellos querían, pero hacía toda la reportería que a mí me interesaba. Ellos me enviaban para un trabajo y yo lo hacía porque así pagaba como mi tiempo y pagaba mi espacio, y al mismo tiempo reporteaba para la crónica que yo quería hacer después, aunque no fuera una crónica que en ese momento no sabía dónde publicar. Y lo que pasa con esto que les digo, que la mirada genera un concepto, porque la mirada crea un centro en un mundo material completamente rizomático. Seguramente muchos de nosotros somos freelance, y si no somos freelance probablemente estamos atados entonces a la dictadura editorial que significa un medio de prensa específico, sea el que sea. Pero si somos freelance o si estamos en un medio y escribimos otras cosas aparte, la mirada tiene esa función organizadora de lo que nosotros vamos a escribir. Y esa es la manera de ir creando un sentido que después podemos agrupar, que después va a crear un orden, que va a crear la categoría de autor. La categoría de autor no como un ejercicio de la vanidad, sino como un ejercicio de la conciencia política y de la conciencia cívica, de individuo social que somos como periodistas, ¿no? Esto, como les decía, yo, por ejemplo, creo que luego ese libro logré armarlo y no era una compilación de textos, sino que era un libro que tenía una estructura y estaba parecía bastante orgánico, quiero decir, porque yo de antemano, aunque estaba colaborando para esos medios, estaba tratando de construir una mirada sobre las cosas. No son textos que están escritos en la tesitura de cada uno de medios de prensa distintos. No, yo no agarré el texto de BBC, el texto de Al Jazeera y los uní. Yo trabajé con esa materia que había hecho para esos textos y trabajé detrás esa lógica individual que me estaba construyendo a mí como alguien que está buscando una manera particular de contar, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque muchas veces en los medios luego lo que me ha pasado en mi caso, y suele pasar con bastante frecuencia, no es algo excepcional, es que uno puede imponerse al relato. Yo no siento, sea para el medio que colabore, no siento nunca que estoy escribiendo de la manera en que ese medio quiere que escriba, sino que ese medio lo que está haciendo es contratando mi escritura en cualquier caso. A mí, por ejemplo, yo veo mucha gente que a mí me gustaría, francamente, y se los digo para no parecer hipócrita ni nada de eso, me gustaría, y también como ejercicio me sometería a, por ejemplo, a publicar en The New Yorker. Primero, no puedo porque no escribo en inglés y ahí no publican traducciones, pero me sometería por el hecho de publicar en New Yorker, por un tema de vanidad. Bien, estamos de acuerdo. Pero si tú me das a mí escribir en The New Yorker, yo no te lo aceptaría, porque The New Yorker eh, tiene más personalidad que cualquier escritura que haya adentro. The New Yorker hay que entrar dentro de unas normas de escritura que hay en esas revistas. O sea, quien escribe siempre es la revista. Hay una personalidad más fuerte y todo el que tributa ahí de una manera u otra está tributando a la estética New Yorker. Es una estética institucional, una estética ya sedimentada a lo largo hay toda una tradición. Además, eso es evidente y está bien, es un autor, pero ¿entienden lo que les quiero decir? Yo creo que el ejercicio que yo quiero hacer de la escritura tiene que ser un ejercicio mucho más libre. Y es a eso a lo que me estoy refiriendo. Y la búsqueda de esa mirada particular es muy importante, porque es una búsqueda que va a trascender entonces cualquier institución y todos los tipos de escrituras codificadas que hay en el ambiente y que hay en el aire, y que somos tan propensos a contraerlo. Son como gripes, como enfermedades que se nos pegan y uno tiene que volverse autoinmune. Por eso ese ejercicio, por eso la mirada es fundamental, que es lo que les estoy diciendo. A ver, ¿qué otra cosa les puedo decir alrededor del texto, de la mirada y del lenguaje? Cuando les digo, por ejemplo, que la reportería, que la estructura del temporal de la crónica está en los hechos, esto es algo que también se encuentra en el lenguaje.
Es decir, hay un filósofo importante que muchos conocerán, que es Wittgenstein, que tiene dos libros, uno fundamentales. Uno es el Tratado Filosófico y otro es las Investigaciones Filosóficas. Yo las Investigaciones Filosóficas lo tengo pendiente, nunca lo he leído. El Tratatus me asomo él muchas veces. Es un libro muy importante porque es un libro que nunca se termina de leer, básicamente porque así lo explica. Dice, en uno de los puntos dice, es un libro que está escrito así como por plecas, por puntos, y dice algo como que usted solo puede entender de aquí lo que ya sabe, algo así. Y es curioso porque entonces cada vez que yo entro al tratado, la idea es ver qué sé. Y había cosas que sabía y luego ya no sé y sé cosas nuevas. Entonces es un libro que establece lo siguiente, se incluye dentro de la filosofía analítica de principios del siglo XX y establece una tesis fundamental, que es que la estructura del lenguaje es la estructura del mundo, que de lo que no se puede decir es mejor callar. Y establece como una lógica que es muy importante para encontrar, para la crónica luego, en principio, es una lógica que hay que trascender y que el mismo Wittgenstein trasciende, porque eso te puede llevar a una zona rígida del silencio, y luego le entiende que el lenguaje, más que un cuerpo en sí mismo, el lenguaje es una creación de la comunidad y crea sus signos, es una cuestión siempre colectiva, ¿no? Esto es muy importante también para el cronista, pero lo que les digo, entre estructura del lenguaje y estructura del mundo, es porque básicamente de los hechos se desprenden el tono y la manera en que van a ser contados. Esto es muy importante, chicos. A mí me parece que, que eso es, y es algo que eso es quizás el hallazgo más específico y más preciado que yo tengo dentro de mi corta etapa de reportería, ¿no? Yo en esos textos de la tribu cometí eh, cometí un error importante, pero básicamente porque quería saber si era capaz de hacerlo así. Las crónicas en Latinoamérica, y él lo mencionaba, y ese libro es un ejemplo de eso exactamente, están escritas casi todas en una estructura, cuando la leemos, separada por bloques, están como son como muy evidentes de detectar, ¿no? Normalmente empiezan con una escena, luego tienen como alguna especie de resumen, pero sobre todo a mí escenas, resumen, y así va llegando hasta el final. Pasa por un personaje, pasa por otro, y tiene a veces como determinadas convenciones de a quién hay que entrevistar que a mí realmente me dejan como bastante asombrado. Por ejemplo, si uno va a hacer un perfil de determinada persona, te dicen, bueno, hay que entrevistar a la madre, hay que entrevistar al padre, hay que entrevistar a la gente cercana. Y eso es como un paquete que uno lleva, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me pasó muchas veces. Bueno, no lo tengo terminado porque no he entrevistado todavía al segundo de los hijos. Y después cuando tú haces un poquito de cognición, tú dices, ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo que dice algo externo que no lo tengo terminado? Y si ya encontré lo que había que contar desde acá, y si no hay que entrevistar a la madre de alguien en determinado caso, no digo que nunca hay que entrevistarla, ¿por qué hay que imponerse como determinadas voces que tienen que salir cuando a veces lo que esas voces salen diciendo es una nadería? Es algo que básicamente la crónica usa para decir, bueno, yo cumplí con el estándar de lo que se supone que es la crónica, pero es letra muerta, es letra muerta. Entonces, también cada reportería te va indicando hacia dónde hay que buscar, porque la reportería te va a ir indicando dónde está la historia, dónde está la gente importante de esa historia. Y dentro del recorrido que tú vas a establecer, quiénes son la gente que hacen falta. En este ejemplo que les puse, si yo llegué a la madre de la hija y la madre de la hija me expulsó, ¿para qué yo me voy a ir a buscar entonces a otro vecino? ¿Qué me puede decir ese vecino que acceda a ese punto en el que llegó la reportería de la historia? No me puede decir nada ya. Tengo que empezar a construir desde ahí, ¿saben? Entonces eso me parece como fundamental. Eso por una parte, y por la otra, a mí lo que más me molesta son cómo las divisiones entre textos. Yo lo hice mucho y hoy no me los rechazo de antemano. No digo que que no se puedan dividir. Nada de esto es como, no quiero imponer, echar abajo un absoluto con otro absoluto. Digo que si el texto lo exige,
entonces se hace. Pero normalmente lo que me parece es estar leyendo todo, como les digo, dentro de esa misma estructura, que me parece como muy anquilosada y no deja, por una parte, que la prosa fluya. Está lleno de efectismos, porque cada vez que cierras bloques tienes que cerrar con efectismo o abrir con otro. Empiezas más o menos siempre, muchas de ellas con las mismas estructuras, o hablando algo del clima o algo general, algo que se parezca disque literario. Las hojas están cayendo y inmediatamente dice, María me dijo que, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Se incluye una declaración, después una escena disque literaria, una descripción disque literaria, y no hay una articulación realmente de la historia, del lenguaje, ¿no? Es lo que a mí me parece, que se escribe mucho y se lleva adelante mucho como por esquema, lleno de tics. El periodismo es algo que está lleno de tics, es algo que está lleno de cosas automáticas, y uno lo que hace es mezclarla como de un modo mecánico, casi parece como una maquila, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se dice que es como un buen periodista, y se premian cosas como es rápido, es eficiente, hace esto. Bueno, no sé, eso en determinados lugares, eso tendrá un mérito específico, un mérito empresarial, corporativo, no un mérito espiritual, no un mérito que está bien. Todos en algún momento hemos sido como parte de la corporación o de la empresa en algún punto y hemos hecho esa labor. No es al individuo a lo que estoy juzgando, sino al procedimiento, con el procedimiento de la calidad o de la legitimidad, ¿no? Pero sobre todo, esto lleva como búsquedas incesantes todo el tiempo para renovar, el lenguaje y para renovar las estructuras en las que tienen que ser contados. Esas cosas a mí me parecen fundamentales. Me parece, yo creo, insisto de nuevo, me parece que un texto, Operación Masacre, es un libro muy importante a la hora de cómo está estructurado, de cómo juega con la tensión, con el hallazgo, de cómo Walsh se involucra también en cómo él conoce que hay una historia que contar. Todo eso es muy importante. Y Hiroshima de John Hersey es fundamental, porque eso es una obra perfecta, perfecta. Eso es un texto perfecto, que es uno de los textos con los que más se puede aprender del ejercicio de la crónica, porque, y de hecho es un texto que luego ha sido largamente fusilado, ¿no? Un texto que empieza contando dónde estaban cada uno de los personajes, que cuenta la historia en el momento en que cae la primera bomba sobre Hiroshima. Y entonces a partir de ahí va desarrollando como un texto muy coral, donde va engalzando cada una de estas historias, y es fascinante porque es un reloj. Bueno, es tan así que cuando lo entregó, The New Yorker le dedicó el número entero cuando salió. Hay un número que es de 1946, que es completamente Hiroshima, de punto a cabo. No hay más nada, porque el texto así lo ameritaba, ¿no? Y es un clásico del periodismo, y con razón. Yo lo reivindico todo el tiempo. Pero eso me parece a mí que son algunas de las cuestiones fundamentales. El tema de qué leer para saber qué escribir luego, porque a mí me parece que hay un mal alrededor de todas estas formas fosilizadas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, en algunos hallazgos quizás me genera como un poco más de ruido, pero me gusta mucho algo que lo ha intentado hacer y lo he explicado muchas veces Martín Caparrós. Me interesa, que es alguien que se plantea algo que no sé por qué no nos habíamos planteado antes de manera más explícita, que es el nuevo periodismo. No que usó, porque se venía usando antes, pero el nuevo periodismo institucionaliza ciertas formas literarias para la no ficción. Lo que pasa ahí no es que, como sabemos, no es que sean los primeros, y esa discusión es un poco insulsa, sino que son los primeros los que lo convierten en institución, lo convierten en escuela, ¿no? Bien, él dice, bueno, esta gente usó ciertas formas literarias, ciertas técnicas literarias, pero no todas, porque no se pueden agotar todas. Y ahí la copiamos, y está bien, se reproducen hasta cierto punto, crean textos más o menos exitosos, pero y todas las otras cosas que están fuera, todas las otras cosas con las que se juegan en el lenguaje, ciertas determinadas formas poéticas. Entonces él hace eso en muchos de sus textos. Tiene un libro que se llama El Interior, que es sobre donde recorre el norte de Argentina, y tiene, a mí me parece como muy logrado algunos momentos donde cuenta el tedio, el sopor que hay en ciertos mataderos perdidos, no sé si por Salta o alguna ciudad del norte de Argentina o alguna provincia, y que lo capta muy bien en la forma en la que está
estructurado y en la figura que arman las palabras en la página. Tiene otro texto también sobre Shanghái, que es más fácil de buscar, quizá alguien lo puede encontrar ahí, porque hubo un tiempo en que yo fui editor de The Clinic, la revista chilena, y se lo pedí en algún punto para reproducirlo. Entonces, si alguien lo busca, se googlea Shanghái, The Clinic, Martín Caparrós, y me hacen el favor y lo ponen acá porque lo pueden ver. Ahí él juega con eso que les estoy diciendo y lo hace muy bien también. Yo lo intenté hacer, yo lo hice solo una vez. Yo tampoco soy como muy amante de ciertas innovaciones estrafalarias o excéntricas. El juego con la forma es muy riesgoso, ¿no? Pero no voy aquí yo a jugar el papel del maestro casposo que dice lo que no se debe hacer y dice no se metan en tal cosa. Pero es muy veleidoso porque, por ejemplo, uno lee hoy muchas de las formas con las que Tom Wolfe intentaba llamar la atención, mucha pirotecnia, con la que intentaba romper como los códigos convencionales del periodismo, y lo que pasa es que esos textos hoy no se pueden leer o te parecen como bastante tontos, ¿no? Como un juego bastante elemental con el lenguaje que solo está tratando de romper una forma fosilizada, pero no que tiene el lenguaje como fin en sí mismo. Entonces, cualquier juego formal que uno intenta hacer con la lengua también, con las estructuras de la crónica, tiene que estar dirigido a la propia tradición literaria, no dirigido a ninguna convención externa de cómo se escribe en tal medio, no ninguna cuestión que sea extradiegética, porque lo que puede pasar es que puede morir muy pronto, ¿no? Porque la lengua tiene su propio recorrido y básicamente cualquier forma literaria con la que vayamos a utilizar está hecha ya, ¿verdad? Entonces, eso pasa con Wolf. No sé si pusieron el texto de Caparrós aquí. Y algo fundamental, quizás para decirle para el final, para ir cerrando ahora antes de que ustedes me hagan algunas preguntas, que es lo siguiente, que déjenme ver, lo tengo por acá. Denme solo un segundo. Algo fundamental que hay que... Espérate. Bueno, no lo encuentro, pero creo recordarlo. Te lo quería citar textualmente. Alguien me hablaba ayer sobre si se podían hacer crónicas de viaje. Yo creo que de eso vamos a hablar. Naturalmente se puede hacer en una de las dos clases siguientes, no sé, textos del cronista o lecturas del cronista, una de las dos, con un texto que también me parece muy importante y que yo di en el otro curso en el que estaba, que se llama un texto, El sotismo de César Aira. No lo busquen si quieren, no creo que esté en la web, yo tengo el PDF, quizás se los puedo poner cuando comiencen la clase para que después los lea, y donde habla exactamente de eso, pero me interesa mucho el texto de Aira porque se ubica en la temporalidad histórica en la que empieza el periodismo como oficio propiamente dicho, que es la ilustración, que es la razón y es el hombre como el corazón de esa filosofía, ¿no? Como el corazón de la modernidad. La categoría del hombre, digo, el hombre con mayúsculas, que es algo que no existe antes de esa manera. Y eso conecta muchísimo con una idea que para mí es fundamental y que siempre sirven como brújulas para no olvidarte, porque la cotidianidad, chicos, está totalmente cargada de cosas que nos distraen. Y es una de las frases de Antígona, que para mí, de las que he leído, es la tragedia griega más importante y que tiene que ser el emblema, me parece, de todo cronista, donde dice: muchas cosas hay portentosas, pero nada hay más portentoso que el hombre. Entonces, con esa brújula, yo creo que se encuentran siempre la manera correcta de construir el texto, de articular el lenguaje en el texto y de reportear de manera decentemente éticas las historias que queremos escribir. Ninguna otra categoría es más importante que la categoría del hombre a la hora de escribir y a la hora de escribir periodismo. Y eso nos va a salvar de muchísimas tentaciones o de corrupciones o de meteduras de patas que hay todo el tiempo acechándonos, ¿no? Al menos así como yo lo siento. Estoy en medio de un campo minado donde tengo que tener como ciertos resguardos y cierta tradición muy clara para poder sentirme medianamente fuerte para afrontar lo que significa salir al espacio público, escribir en él y traer historias de gentes con todo el compromiso que eso significa también al espacio común que es la lectura. Entonces,
¿Qué les parece? Si no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que conversemos. Giovanna, Por ahora no veo preguntas en el chat, pero si alguien tiene unas, sé que te tienes que ir pronto, entonces si alguien quiere tomar el micrófono. sí, hay una chica, Giovanna, que levantó la Hola, ¿qué mano. tal? Buenas tardes. Hola, Solo quería preguntar cómo se llama el texto de las tres niñas cubanas para poder leerlo. creo que se llama justo así, que es un pésimo título, después me arrepentí. Tres niñas cubanas, porque estaba jugando con una canción de la Orquesta Aragón que se llama Tres lindas cubanas, y es un título muy soso, déjame ver si lo encuentro. Pero en realidad tenía que haberse llamado Muerte en Jesús María, que es más potente y define mejor lo que pasó ahí en esa historia. Acá lo pongo en el chat, estoy buscando donde la cámara Y lo creo que pondría. alguien lo puso. Muchas ¿Ya? gracias. Ah, Sí, sí, perfecto, ahí está, sí. mil Creo que gracias. no. No, 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 a ti, a ustedes. Sí, Alfredo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. yo quería volver hacia la clase pasada un poquito, y no sé si tenés tiempo por ahí a charlarlo ahora. Dale. Eh, vos comentaste que que era necesario y posible ser periodista y militante al mismo tiempo, que uno podía ser Hmm. periodista y militante. Y a mí me da la impresión, bueno, yo tengo una formación periodística por ahí anterior, eh, que para mí el problema es que cuando uno es militante, es como que tiene la patente para mentir, por ejemplo, o para agrandar determinados hechos o para ocultar otros, en razón de que justamente si uno cuenta determinado hecho, puede ser malo para la causa por la que uno está militando, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay como no sé cómo se resuelve esa contradicción. eh, mi postura personal es que no se puede ser al mismo tiempo periodista y militante, o sos periodista en el momento, ¿no? Uno puede ser periodista a Sí. la mañana y militante a la tarde, pero el periodismo depende digamos, es un servicio que uno le da al lector, y uno no le da un buen servicio al lector, se oculta determinada cosa en razón de que podría ser malo para la causa por la cual está militando. Por eso no encuentro cuál sería la forma de compatibilizar ambas cosas. No, te entiendo perfecto. Mira, lo que pasa es que yo creo que ayer hablé, hice una distinción. Esto es como un matiz más, quizás más sutil, donde yo decía que hay una forma de militar dentro del periodismo, ¿no? Dentro del ejercicio del periodismo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y es sobre todo, eh, esto no lo dije de manera explícita, pero sobre todo tratando de que no compremos el el siguiente traje que nos pone encima la ideología liberal, que es que el periodista es neutral, que es que el periodista no responde a una ideología específica, como si esa neutralidad no fuera una ideología en sí misma, que es que el periodista no puede intervenir en los hechos. Y a mí me parece que en mi ejercicio y en el ejercicio de la gente que me interesa, eso no es así. Se trata de gente que milita, pero cuando hablo de cómo militan, no hay ahí la manera en que la entendemos. Normalmente, claro que hay una militancia partidista que esto se rige por las lógicas de esa organización y a partir de ahí no puede salir. Me parece que todos estos tipos que eran periodistas y que militaron, siempre terminaron pagando un precio muy alto de las organizaciones a las que supuestamente pertenecían, ¿no? Terminaron siendo más periodistas y terminaron incluso militando de mejor manera por fuera de muchas de ellas. Le pasa a Rodolfo Walsh, le pegaron por todas partes y le pegaron los mismos que supuestamente eran de su bando, pero por eso dejó de militar. Entonces esto es como muy específico. Yo entiendo lo que quieres decir, pero me interesa trascender un poco esa lógica, porque me parece que nos venden muchísimo y estamos siempre como muy contentos o muy satisfechos, aparentemente muy satisfechos, cuando no intervenimos, cuando decimos, bueno, este es nuestro trabajo, exponer los hechos, mostrarlos y no juzgarlos o no. Y no, en esa construcción de relato aparentemente neutral,
hay ya una ideología que está funcionando por nosotros y está militando por nosotros. Lo que quiero decir es que no hay algo como la no militancia. Todos esos textos que aparentemente no tributan a ningún lugar, sí lo están tributando. Entonces eso es muy importante, me parece a mí. Es un terreno muy pantanoso. Yo te entiendo perfectamente y entiendo que la visión instrumental de la prensa para responder a determinada causa política evidente, específica y abierta, la prensa termina pagando siempre la peor parte y termina descomponiéndose. Sí lo sabré yo, que vengo de un país donde eso está en el corazón de su propaganda, ¿no? En el corazón de su sistema mediático. Yo lo sé, pero por eso no voy a comprarme, como les digo, el estado de confort en el que el periodista suele ubicarte respecto a los hechos y respecto a la sociedad, de neutralidad, de limpieza, de objetividad, de distancia. Es falso. Me parece que todo normalmente lo que se produce desde ahí no me interesa, o es algo contra lo que hay que pelear, ¿no? Entonces, yo hablé de militancia, pero hablé de una forma específica de ejercer esa militancia dentro del periodismo, porque ejercer esa militancia básicamente significa no esconder cuál es tu dirección ideológica, no esconder cuál es tu lugar político en la sociedad, porque lo tienes como individuo. Cuando tú me dices, por ejemplo, eres periodista por la mañana y militante por la tarde, ¿realmente hay tal cosa? ¿Realmente uno puede hacer una cosa por la mañana y otra por la tarde? Hay ciertos procedimientos cuando uno está ejerciendo el periodismo que se tramita la militancia por ahí desde otro lugar. Esto para mí no tengo una respuesta definitiva, son unos conflictos interesantes porque en los últimos tiempos he hecho esto, sobre todo en Cuba. He tenido una actitud cívica, al mismo tiempo he intentado reportear esos hechos, he intentado escribirlos, pero son hechos que le están pasando a personas que son muy cercanas a mí. Todo eso es muy interesante. No tengo como una respuesta para eso, Alfredo, que te pueda decir, tú estás equivocado, yo tengo la razón. No es así. Pero lo que llamo sobre todo es a cuestionar ese lugar de la no militancia, porque no hay tal cosa, ¿no? Ese lugar de la no ideología, de la no politización, no hay tal cosa. Sí, tengo una pregunta, si tienes tiempo aún. Sí, sí. Es algo relacionado a la estructura, más bien, que también me interesa mucho. Bueno, yo soy Joel y soy puertorriqueño residiendo en Filadelfia. Entonces, pues nada, mi pregunta va a la cuestión de lo lineal que mencionaste como una estructura que corresponde pues a cierta estructura de poder y demás, versus esta estructura ya enquilosada que mencionaste de la fragmentado en la crónica. Sí. Yo creo que a lo mejor yo he confundido un poco en mi tiempo de periodista la forma de romper con esa linealidad usando Con la esa estructura, ¿no? Fragmentada. Claro. Entonces mi pregunta viene a cómo romper esa linealidad que a lo mejor es más bien temporal y no tanto estructural, sin caer en esa fragmentación que también sinceramente a mí también aunque al principio me pareció innovador porque lo encontraba nuevo, pero ya un poco también me cansa un poco y no quiero como caer en eso, pero tampoco en lo lineal. Y ahí tengo un conflicto. No, pero es que lo que yo me di cuenta muchas veces, en mi caso, es que esa fragmentación no rompía realmente con la linealidad, aunque aparente, porque era una fragmentación como que el texto no exigía muchas veces, ¿no? Entonces a mí siempre, como te decía, siempre me parece que la ruptura de esa linealidad se encuentra cuando uno va detectando como cuando uno reportea, hay como distintas zonas de calor, hay como momentos como de mucho, donde uno, ¿sabes? Como momentos puntuales donde uno sabe que hay un pico, que son como, que van a ser los puntos de giro de la historia o el momento importante, donde alguien te dice algo que no te había dicho hasta ese momento. Y uno va articulando, como uniendo todas esas líneas y va encontrando la historia que esos hechos van trazando. Yo quizás mañana o pasados le pueda poner, cuando hable de un par de textos míos, como los ejemplos de cómo se van uniendo como esos lugares dentro de la crónica, ¿no? Pero lo que a mí me parece con esa estructura lineal que es, se habla mucho, por ejemplo, del entretenimiento, suelen haber muchos textos de este tipo que seducen o que se dejan leer. A mí me parece que la lectura importante es la lectura incómoda, por eso yo les decía que leyeran a Martí. No va a ser fácil, en un principio puede parecer aburrido, pero hay una cuestión de extrañeza
El texto tiene que provocar como cierta extrañeza y hay que reportear los hechos hasta el momento en el que se nos vuelvan extraños, hasta en el momento en el que no sea fácil la reportería. Eso es lo que justifica, me parece a mí, contar lo que otros te están diciendo. Que tú estés en ese momento de investigación, pero luego cuando lo publiques también, muchas veces, que si tú te la estás jugando de alguna manera, eso entonces justifica que tú estés contándolo porque tú estás poniendo ahí como que lo estás mereciendo, ¿no? Digo, y si yo me la estoy jugando, entonces sí merezco estar contando esto, o pues estoy haciendo lo más que puedo hacer como individuo, me estoy poniendo en una zona de riesgo. Y eso pasa también a la hora de contar. Digo, yo me rompo la cabeza tratando de... A mí me pasa mucho que demoro en empezar. Yo digo, bueno, voy a escribir tal texto, voy a escribir una crónica de un chico cubano, balsero, que estuvo 10 días en alta mar, se murieron las otras 3 personas que venían con él y llegó deshidratado, casi muerto a las costas de la Florida. Estuve con él unos días y voy a escribir ese texto. Yo no he puesto todavía una línea. Yo llevo 4 o 5 días escribiendo el texto, en el sentido de que voy encontrando, voy repasando momentos importantes de la historia, momentos que me contó, todavía tratando de armar, y normalmente lo que pasa es que siempre hay un punto donde me hace clic. A lo mejor yo tengo que decir que esto no me pasaba hace unos años, pero ahora me pasa como un ejercicio muy consciente, muy fino de por dónde empezar y sobre todo tratando, como te decía siempre, como de encontrar esas ideas que dicen el entretenimiento, demás, ese tipo de cosas a mí me parecen como suelen ser bastante peligrosas y naturalmente yo estoy en contra de escribir cualquier cosa aburrida, ¿no? Me parece que los textos buenos logran algo que decía Foster Wallace, que decía que los textos que importan perturban al que está tranquilo y tranquilizan al que está perturbado. Eso es como una buena idea de, sí, de qué lograr con un texto. Es difícil decirte así, Joel, cómo lograrlo, ¿sabes? En abstracto. Yo creo que, como vengo diciendo, como cada historia. Pero es bueno tener esas conciencias de antemano. Porque cuando te metes por otro jardín vas a encontrar. Digo, los hallazgos no son para ti porque tienen más talento, son iluminados, yo sí, tú no. No existe. Los hallazgos están para el que se atreva a meterse por otro lugar. Es sencillo. A mí lo que me interesa sobre todo decirles de la crónica es que la crónica no es algo que es para elegidos, no es algo que es para gente puntual que tenga un talento específico. No, la crónica se logra con curiosidad, se logra con paciencia y se logra con lecturas. Con esas 3 cosas se logra llegar a la crónica. Para ti, la linealidad en un texto tiene que ver con el orden cronológico en que se cuenta. Totalmente, sí. Tiene que ver con el orden cronológico, pero incluso también tiene que ver, si te pones a ver, ya con determinadas formas de organización aparentemente no cronológica, ¿no? Ya hay como ciertas formas también ya sedimentadas de organización sí, yo en algunos textos los he logrado más, en otros los he logrado menos. Tengo un texto sobre unos refugiados gringos que pertenecían a una organización afroamericana separatista en los años 60 que terminaron asesinando a un policía en Nuevo México, secuestraron un avión, se fueron a La Habana y vivieron 40 años en La Habana. Yo un amigo, Ángel Onfrid, que era ¿Cómo se llama esa crónica? Se llama Wanted, algo así. Ok, yo busco. Deja ver, sí. Está en El Estornudo. Yo la publiqué primero en el presente, pero después la publiqué en El Estornudo. Es un texto que yo bueno, estas son algunas de las primeras clases que yo doy. Yo nunca he hecho esto. Pero este amigo mío, que fue el que le editó y que peleó mucho porque saliera, él en ese momento era el editor, el director era Mario Yurchis y Mario no quería que saliera y Ángel sí quería que saliera y después la dio en sus clases y me decía que había alumnos que le fascinaba y había otros que la detestaban. Es un texto en el que yo juego con estos 3 fugitivos, tienen nombres seudónimos y es un texto con el que yo juego, por eso te lo da muchas cosas, ¿no? En unos momentos los llamo con el nombre cuando ellos ya dejaron el seudónimo atrás, en otros los llamo con el seudónimo y voy armando esas capas temporales del tiempo en el que ellos usaban el seudónimo y del tiempo en el que usan el nombre y llega un punto fundamental donde los uno
y el lector se entera con la mitad del texto que son las mismas personas, ¿no? Y bueno, a mucha gente como le funciona. Entonces, a veces hay como unos trucos mínimos que te permiten, ya, chicos, 2 minutos, algunos trucos mínimos que te permiten romper esas linealidades. Gracias, te agradezco tu tiempo. No, a ti. Disculpen, la verdad, la premura, no me gusta hacer esto así. Yo, si ustedes quieren, están dispuestos, mañana me puedo quedar un rato más y responder algunas preguntas. Pero mi novia me va a matar porque vamos al teatro y voy tarde. Alguien me ponía acá, a ver, porque yo vi algo que me habían dicho, ¿qué te parece que el ensayo conversa con la crónica? Es muy importante, vamos, el ensayo no conversa con la crónica, el ensayo está dentro de la crónica, de eso vamos a hablar. Yo cuando escribo crónica, ensayo también. Es muy importante eso, para darle una dirección más precisa a la crónica. Alguien me decía, me hablaba como de referentes, ¿no? Bueno, no le... tengo un cuchillo aquí en mi cuello ahora mismo. No, Carlos Manuel, podemos cerrar. Mañana Oiga, retomamos con no sé, preguntas. mañana Muchas gracias. los que dejaron, sí, preguntas que no pude, Sí, mañana la correcto. devuelvan y la hablamos. Y bueno, también mañana les pido ahí que se me presenten un rato. Yo creo que nos va a durar un poco más la sesión, pero la voy a agradecer para conocer con quienes hablo. Les mando un abrazo, muchas gracias por la paciencia y la generosidad.